Fue en 1951 cuando una mujer italiana radicada en Estados Unidos llegó a nuestro país con una misión muy especial que sacudió al Uruguay de aquellos tiempos. Su nombre era Clara Masilotti y venía a buscar un tesoro que, según ella, estaba escondido en Montevideo, más precisamente dentro del cementerio central. Vino con un mapa muy antiguo que había sido diseñado por su abuelo muchos años atrás y que traía las indicaciones para encontrarlo. Lo cierto es que esta misteriosa búsqueda despertó la atención de todos los montevideanos que ignoraban que un valioso tesoro se encontraba escondido en nuestras tierras. El tesoro de las Masilotti. Fue en el otoño del 51, la primera vez que doña Clara desembarcó en Montevideo. Venía de Estados Unidos, donde vivía regularmente con su hermana. Era una mujer que vestía sencillamente, no era una mujer aparatosa ni espectacular. Físicamente, ¿cómo era? Era una señora morocha, de mediana estatura, rasgos medios, ¿cómo te voy a decir? Medios un poquito duros. Más bien era discreta y tendiendo a callada. Ella nunca se imaginó, seguramente, hasta mucho tiempo después, que en 20 años de presencia en Montevideo iba a dejar una huella profunda de leyenda en el imaginario de los montevideanos. Doña Clara venía con un papel arrugado, un mapa antiguo, que según ella le había legado su abuelo a través de su padre. Un viejo documento que tenía de su abuelo, del abuelo de ella, donde había una especie de croquis, un dibujo que era las indicaciones para encontrar un tesoro que se encontraba acá, en el cementerio central en Montevideo. Y venía además con un propósito absolutamente extraordinario para la tranquilísima Montevideo de entonces, la de encontrar un tesoro, según ella, enterrado muy cerca o dentro mismo del cementerio central. Apoyada por mi abuelo, que era abogado, y por otro profesional, el doctor Carve, de acá de Montevideo, hacen, digamos, la nueva denuncia del entierro de ese tesoro, ¿no? Y bueno, ella decide venir a buscar ese tesoro, a reclamar el tesoro. Eso dio motivo a que en aquel entonces todo Montevideo tuviera la curiosidad y el movimiento de aquel entonces fue como un campeonato mundial. Revuela sobre todo porque están excavando en un lugar
que es muy especial, ¿no? Tenías la gente que estaba a favor y tenías los detractores, así que la prensa, digamos que de alguna manera tomaba partido a favor de uno, a favor de otro, pero conmocionó a todos los montevideanos, a todos los uruguayos. El lunes 21 de mayo de 1951, a las 8:25 de la mañana, el constructor Héctor Volpe rompió la primera baldosa en el sitio marcado por Clara Masilotti, el costado oeste del Panteón Nacional. De esta manera comenzaba la primera excavación del tesoro, que duraría 12 días. En este sector donde estamos parados, vendría a ser donde se iniciaron las excavaciones del tesoro de la Masilotti. Exacto. Acá, en aquella época, si nos volcamos a aquella época, estaríamos rodeados de periodismo también, de gente de periodismo, de un periodismo internacional, porque esto se llevaba, era de interés mundial, o sea. Y después alrededor de lo que es la capilla de este cementerio, la que tenemos hoy en este momento a la espalda, alrededor podemos ver algunas mechas de cateo, de búsqueda. Ahora en este último cateo, que estamos próximos al hueco ese que se encontró en el pozo, allí se ha ido bastante el agua. Claro que tenemos el pozo al lado, se pudo haber ido por el pozo, pero también pudo haberse ido para el hueco que encontramos. Entonces ahora ponemos la mecha un poquito más a este lado, esperando poder encontrar algo bueno ahí. ¿Usted tiene la esperanza de que exista el tesoro todavía? Lo que existen son los túneles. Ahora espero que el tesoro también es tan difícil poder entrar que espero que pueda estar el tesoro. ¿Cómo no? Yo no soy una ilusionada. Mira, esto es una mecha que quedó en las últimas excavaciones que hicieron. Esa mecha queda trancada ahí. Y bueno, es una prueba que cualquiera que venga la puede ver. Es una de las pruebas de aquella época que quedó ahí emblemáticamente para que todos la veamos y tengamos un referente de aquel momento. Ellos decían que ahí iban a encontrar una especie de escalinata, de escalera, excavaban la tierra, por supuesto, un túnel, y luego de eso había una losa, y después de la losa entonces se accedía al tesoro, y llegaron a encontrar, bueno, el tema de la escalera, la losa. Cuando se iniciaron las excavaciones y durante semanas enteras, la noticia desplazó las, bueno, no demasiadas noticias nacionales importantes que había por entonces, pero también desplazó las internacionales. El país entero se hizo hincha de las Masilotti. Hay gente que se presentaba y que quería entrar allí para ver cómo se estaba realizando el trabajo. Eso fue lo que yo me puedo recordar de acuerdo, digamos, al interés que despertó eso en todos los uruguayos, en todo Montevideo, en toda la gente, ¿no? De lejos pudimos ver algo y yo me subí arriba de una tumba allí, digamos, y de allí pude ver alguna cosa, pero muy poco, ¿no? ¿Qué fue lo poquito que vi? Y vi, digamos, la gente trabajando, ¿no? Y unas carretillas que habían ahí donde trasladaban la tierra, ¿no? Que estaban sacando, y un montón de baldosas a un costado, ¿no? Y se veía a la señora Clara Masilotti. Parece que un muchacho de 24 años, un botija, estaba sentado sobre una losa y con tanto entusiasmo que no se dio cuenta de que la losa se rajaba con su peso y terminó adentro de la tumba. Dejaron un día a un obrero de noche trabajando, al otro día encontraron el agujero y no se encontró más el albañil que estaba haciendo ese cateo, ¿no? Así que finalmente, para evitar ese tipo de incidentes, tuvieron que cerrar el cementerio durante los trabajos de excavación. Aún así, de todas maneras, la gente seguía apiñándose en la puerta del cementerio al punto de que tuvieron que enviar policías y coraceros. Gran parte de la población consideraba que
se estaba molestando o había que dejar descansar en paz a los muertos. Estaban sus familiares también allí, tenían derecho a no estar con el tema de las excavaciones, por lo menos durante el día. Entonces es una cosa como un poco misteriosa, un poco macabro, aquello de voy de noche a excavar al cementerio a ver si encuentro el tesoro, ¿no? Allí fueron a dar muchas de las principales personalidades de la época. El mismísimo intendente Germán Barbato en persona estuvo allí durante el inicio de las excavaciones. El doctor Juan José de Amézaga, expresidente de la República, se ofreció él como abogado gratuitamente de las Masilotti. Llegaron a presentarse incluso dos radiestesistas, un alemán y un peruano, radiestesistas de aquellos que eran capaces de encontrar agua o petróleo o metales o hasta personas perdidas con solo usar una horqueta o un péndulo y ciertos poderes extrasensoriales. El radiestesista alemán Kuno Tessmann se ofreció voluntariamente para ayudar a encontrar el tesoro. En su primera inspección, detectó señales de oro mezclados con diamantes cerca del Panteón Nacional. ¿En qué consistía el tesoro? ¿Monedas de oro, sabes? Monedas de oro, uno dice que habían también coronas de reyes y grandes piedras y alhajas. Joyas, cuadros, cosas muy valiosas. 3 baúles con elementos traídos de allá de Europa, ¿no? Por la segunda denuncia eran coronas, coronas de reyes, monedas, información, pinturas. Pero en realidad lo más espectacular eran las versiones que empezaron a manejarse respecto al origen de aquel supuestamente cuantioso tesoro. A raíz de la búsqueda de este misterioso tesoro, los uruguayos comenzaron a hacerse muchas preguntas. ¿Cómo es que el mismo había llegado a nuestro país? ¿Quiénes lo enterraron? ¿Y por qué? Muchos montevideanos se preguntaban, ¿por qué si el padre de las hermanas Masilotti les había dado el mapa para venir a buscar el tesoro, no había venido antes a desenterrarlo en persona? Lo cierto es que él vino desde Europa en 2 oportunidades, la primera en 1874 y la segunda en 1904. Las 2 veces con muy mala suerte y eligiendo muy malas fechas, porque la primera fue durante el gobierno de Yauri y él terminó preso como sospechoso en aquellos momentos de inestabilidad política muy fuerte. Y la segunda vez eligió ir aparentemente durante la plena Guerra Grande, cuando terminó recibiendo un balazo y yéndose antes de que fuera más cruelmente herido, digamos, porque su presencia allí como italiano era dudosa prácticamente para ambas partes. Cuenta una leyenda que allá por 1750, en Italia, un cardenal, que no sé el nombre de ese cardenal, por lo menos yo no llegué a saber cuál era el nombre, y no sé por qué motivo es excomulgado de la iglesia. La primera versión que empezó a circular fue la de que el abuelo de Clara y Laura Masilotti era en realidad un cardenal que había estado recorriendo conventos e iglesias europeas pidiendo fondos para colaborar con el Vaticano. Pero este hombre, viste que las comunicaciones en esa época demoraban en llegar. Entonces este señor cardenal, que ya no era en realidad cardenal, estaba fuera de la iglesia, decide ir a pedir colaboraciones para la iglesia. Para cuando se dan cuenta de que este señor ya no pertenecía a la iglesia, aparentemente él había conseguido tener ese gran tesoro que es después el que llega a nuestro país. Y él tuvo que escaparse y llegar hasta este lejanísimo rincón del planeta, donde seguramente nadie lo iba a ir a buscar.
Se alistó incluso, dicen, en la Legión Italiana de Garibaldi, justamente para no levantar sospechas. Algunos dicen que quedó en principio en la casa de Garibaldi, que era por la calle 25 de Mayo, porque él, después de finalizada la Guerra Grande, se queda a vivir un tiempo en nuestro país. Tiene sus hijos, tiene 4 hijos, y él se va a pelear a otro lugar, no sé si que va a Italia, creo que en ese momento iba a Italia, y allá por 1845 su hija más pequeña, Rosita, fallece. La entierran en el cementerio central, en un lugar que pertenecía a la curia, pertenecía a la iglesia. En realidad los cementerios en ese momento estaban vinculados directamente con la iglesia, y allí la entierran en la Capilla Vieja. Y una de las historias entre tenebrosas y muy bellas es que el lugar donde llevaban a la niña, que era un sarcófago, era demasiado pesado para un cuerpito tan chico, pesaba demasiado. Entonces ahí viene la historia de que a lo mejor no enterró solamente a su hija, sino que protegió de alguna manera también el tesoro, lo que quedaba del tesoro. Y ahí es cuando llega ese tesoro al cementerio central. Ahora, ¿qué sucede después? Mientras Garibaldi estaba peleando en el exterior, se van a repatriar los restos de Artigas. Y se va a crear entonces el Panteón Nacional, un lugar donde albergar esos restos. Por lo tanto, la Capilla Vieja se tiene que cambiar de lugar, se va a destruir. Y ahí es que cambian de lugar a los restos de Rosita Garibaldi, la hija de Garibaldi. Cuando Garibaldi vuelve parece que se enoja muchísimo porque habían cambiado de lugar a su hija. Y a partir de ahí es todo un misterio. En diciembre del año 1956, el diario Acción citó un artículo del País que involucraba al Papa Pío IX con la llegada del tesoro al Uruguay. José María Mastal Ferretti anduvo por Montevideo allá por la década de 1820 y aquí tuvo amoríos con una jovencita criolla con la que tuvo un hijo muy poquito tiempo antes de volverse a Italia. En Italia se metió a cura y con las décadas fue elegido primero cardenal y después se convirtió ni más ni menos que en el Papa Pío IX. Se dice que él nunca olvidó que tenía un hijo en la lejanísima Montevideo y tal vez como reconocimiento, tal vez para aliviar sus propias culpas, le envió aquel tesoro como una forma de asegurarse de que tendrían él y su madre una vida digna. Yo supongo que también lo que estaba cambiada era la operativa. Creo que el cementerio al principio de 1800 no se entraba por la puerta que hoy se entra, se entraba por una lateral. Los resultados fueron fallidos, el tesoro no aparece, pero igual queda esa mística, ¿no? Pero entre toda aquella parafernalia de datos y de especulaciones de los medios, nunca llegó, sino hasta muchísimos años después, la versión que todavía cuentan muchos vecinos y vecinas de allí, del barrio sur y de Palermo. Que en realidad cuando el primer viaje de Clara Masilotti a Montevideo, ya hacía buen tiempo que el tesoro había sido desenterrado. No estaba dentro del cementerio central donde lo buscaron, sino muy cerca de allí. Al parecer ahí enfrente, donde hoy es Strauss, antes era una carbonería. A principios de siglo Montevideo funcionaba todo a carbón. Entonces abastecía esa carbonería aparte de Montevideo. Pero también cuenta la historia de que ese empresario tenía un hermano que era joyero. De un día para el otro desaparecen los dos, viajan a Europa y cuando vienen ya no son empresarios de una carbonería. Son dueños. Sí, sino que son dueños de una empresa que se llama La Buena Estrella.
Hay otras versiones, por supuesto, que hubo gente que lo encontró, que después puso una compañía muy exitosa. Propiedad de la familia Strauch, y donde vendían productos de limpieza y más que nada creolina, que se utilizaban muchísimo por aquel tiempo. Se pone La Buena Estrella a la fábrica y empiezan a fabricar creolinas y jabones en aquella época. O sea, una fábrica de mucho valor. Nuestra capital, en ese sentido, tiene un pasado fascinante que está por debajo. Hay una galería subterránea que iba de la fábrica de los Strauch hasta el cementerio. Y después estaba bloqueada, creo que ya dentro del cementerio estaba bloqueada. Y aparentemente ese bloqueo había sido hecho por los propios dueños de la fábrica. Y qué mejor personas para poder desarmar y comercializar un tesoro que un joyero. En vista de que simplemente era un empresario chico, vamos a decir, y apareció de un día para el otro, tal vez con una fortuna muy grande. Y que por eso la enorme fábrica que levantaron en ese mismo lugar, cubriendo todo lo que alguna vez fue una canchita de fútbol, y que funcionó hasta hace relativamente pocos años, siendo el centro motor, si se quiere, industrial del barrio, se llamó así, La Buena Estrella. Una vez conversando con vos me dijiste que vos estabas seguro que el tesoro de las Mazzillotti aún está acá y está enterrado en el cementerio central. Sí, sigo manteniendo esa hipótesis de que está acá porque, bueno, si lo vinieron a buscar, no lo encontraron y simplemente esa historia que te conté es una historia, como todo cuento, que tiene su validez en una primera instancia por los hechos acontecidos de que de una carbonería nos transformamos a una empresa, pero esa persona también podía haber tenido dinero en Europa y no lo hizo, porque tampoco contó que lo hizo encontrando el tesoro. En este cementerio además hay gran parte de nuestra historia, ¿no? Y uno se sorprende un poco con lo que puede encontrar allí. También hablábamos que mucha gente viaja a otros países a visitar los cementerios, cuando de repente hoy por hoy en Montevideo tenemos uno de los cementerios más lindos del mundo. Ah, por supuesto que sí. Yo creo que cementerio como el Central, en Europa hoy por hoy hay turistas que viajan y pagan la entrada para verlo. Las obras de arte que hay en este cementerio son todas traídas de Europa, obras de Azarini, obras impresionantes, porque no tenemos que ver este cementerio como un lugar de enterratoria, que creo que ya fue. Y más te digo, el Panteón Nacional, en donde estamos ahora casi parados, hace 26 años que está trancado con un candado. Y yo digo, bueno, los personajes que están ahí adentro, de Elvira Agustín, de Florencio Sánchez. Hoy por hoy hay métodos, ¿no?, para poder localizar cualquier cosa. Yo no dejaría de tratar de localizar algo. Es un hecho real. Y a veces cuando voy a las escuelas o a los liceos y empiezo a contar esta historia me dicen, ¿pero es en serio? ¿Eso pasó acá? Sí, van al cementerio central y van a encontrar los lugares y están ahí, y esto pasó acá. Esas historias misteriosas son nuestras, son parte de nuestro patrimonio cultural. Una y otra vez buscaron este tesoro sin éxito alguno, pero quizás sin darnos cuenta, los uruguayos encontramos un tesoro más valioso que cualquier joya o moneda de oro. Es el hecho de saber que esta historia existe y nos pertenece, y a partir de este momento, al contarla podremos enriquecer la ilusión e imaginación de quienes nos escuchen atentamente. Sí, capaz que camino todos los días por arriba de un tesoro y ni cuenta me doy. Las hermanas Mazzillotti realizaron 3 excavaciones.
Las dos primeras en 1951 y 1956 dentro del cementerio central y la última en 1971 en las inmediaciones del mismo. Nunca pudieron encontrar aquel tesoro. Quizás el destino del tesoro sea permanecer aquí y de esa manera permitirle soñar al pueblo oriental con encontrarlo algún día. En algún lugar de Montevideo, bajo tierra, descansa este tesoro repleto de joyas y monedas de oro, mágico cofre que de alguna extraña manera buscó escondite en esta enigmática ciudad y que es celosamente custodiado por las voces anónimas.